Este es un repaso sobre los 13 colonias de los estados, de lo que iba a ser los Estados Unidos, pero eran las colonias inglesas de Inglaterra durante el siglo XVIII, empezando en el siglo XVII hasta la conclusión del siglo XVIII. No es para que sepamos, una colonia es una, asentamiento, una nueva área. Las primeras colonias en América del Norte fueron a lo largo de la costa de los Estados Unidos del Este. Y un colono va a ser una persona que se muda a una área generalmente para colonizar el lugar. Acuérdate, empezando en el siglo XVI y adelante, los colonos vinieron de España, Francia, Suecia, Holanda e Inglaterra a América del Norte. Y primero con España y siguiendo con Francia, y luego finalmente los ingleses llegaron en el año 1621, empezaron a llegar y aquí a la América del Norte. Los 13 colonias originales eran los estados hoy de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire y luego finalmente sí va a ser el estado de Maine. Y como los españoles vinieron aquí porque tenían varias razones, ¿sí? Y en este caso sería algunas personas no les gustaba la iglesia en Inglaterra en ese tiempo ni estaban de acuerdo con ella. Inglaterra tenía su propia iglesia, no era católico, pero era protestante cristiano, y en que estaba en cargo en este caso del rey, la monarquía. Algunos que vinieron de Inglaterra se vinieron porque querían escaparse de la discriminación contra ellos porque no estaban de acuerdo con todas las creencias, eran cristianos pero no estaban de acuerdo con todas las creencias de la iglesia de Inglaterra. Y el grupo que en este país todos reconocemos y celebramos en el último jueves de noviembre eran los puritanos, en inglés los Pilgrims. Los puritanos eran un grupo de personas que eran muy religiosas, um, no estaban de acuerdo con la iglesia de Inglaterra y vinieron aquí para escaparse las reglas y querían practicar y predicar su religión, su versión de la cristianidad libre y sin reglas del gobierno de Inglaterra. Y decidieron comenzar una colonia en la parte del noroeste de Estados Unidos, de América, que se llama Massachusetts, y ahí es donde formaron esa colonia. Ese grupo de personas eran bien estrictos en su religión. Um, Son muy, no pensaban en la separación de la vida privada y la vida pública. Ellos todos sabían toda la información de cada cosa, de cada persona, y y la cosa de ellos es que no toleraban a otros grupos de que no eran puritanos, que no eran de su religión. Por eso no permitían a otros que no eran de su religión a convivir con ellos, y muchos se fueron a otros lugares para también tener la libertad de practicar eso. Así era la vida de ellos, aunque no les gustaban que los discriminaban, ellos también no les gustaban otros grupos de gente que no eran. Y otras razones es la riqueza y recursos, nuevos mercados para las empresas ingleses para vender cosas, también recursos para vender en Europa, como el tabaco. Eso era algo que es de esta parte del mundo, de la América del Norte, y se lo llevaron a Europa y le hizo muchas riquezas a gente que estaba a cargo de eso. O algunos vinieron porque querían un nuevo comienzo, querían salirse de vivir en Inglaterra, no había oportunidades en ese tiempo para tener su propia tierra, para tener riquezas, a lo mejor se vinieron aquí a vivir para un nuevo comienzo. Y también algunos debían mucho dinero, muchas deudas, y se querían venir aquí para escaparse de eso y también escaparse de la persecución política. A veces había unos que no estaban de acuerdo con varias cosas de la gobierno, no estaban de acuerdo y se vinieron aquí para tener esa libertad, para no estar, para también vivir, no querían morirse también. Cuando vemos esto, vienen aquí porque vienen por nuevas oportunidades, nuevo comienzo, riqueza, recursos, salir de deuda, escapar la persecución política y religiosa. Y esa es la razón que muchos vinieron a este mundo, no nada más los de Inglaterra, pero también los de
los de España, también de los franceses. Y aquí, como digo, están las colonias otra vez, aquí se encuentran cuando empezaron. Y lo que vamos a ver hoy en estas primeras, este día de repaso es que está dividido entre tres regiones. En el norte son las colonias de Inglaterra, que están aquí, y las colonias centrales, y finalmente el sur. Y lo que vamos a entender es que cada colonia tenía sus características únicas que eran de ellos demás. Sin embargo, se agrupaban según la ubicación, pero diferentes economías, diferentes tipos de industrias existían en esas colonias. Y había una diferencia entre la colonia de Georgia y la colonia de Massachusetts. Por ejemplo, aquí vamos a empezar de Nueva Inglaterra, del central, aquí se ve, y finalmente del sur. Hay tres regiones geográficas que hay que saber: las colonias de Nueva Inglaterra, las colonias centrales y las colonias del sur. Para empezar, las colonias de Nueva Inglaterra eran New Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. Y la mayoría de ellos eran ingleses. Y como digo, había mucha pobreza. Los que vienen aquí venían tenían muchas pobrezas, pero también vinieron porque había muchas oportunidades para que ellos vengan aquí um, para buscar trabajos. Ellos se dedicaban más a la comercio y la fabricación de cosas en vez de estar usando la tierra, porque la tierra ahí no era bueno para cultivar. El clima era más frío de las otras regiones. Ellos tienen unas temporadas de invierno que es similar aquí a Chicago, en estos lugares. Y la geografía principalmente era colinas y suelos rocosos. Los recursos eran peces, ballenas, árboles y pieles. No hay tantos recursos naturales, pero aquí usaron lo que podían de eso. Y la religión religiosa no existía. La libertad religiosa no existía en Nueva Inglaterra, porque acuérdense, los puritanos, ellos no querían ellos no les gustaban tanto la mezcla de que venían otras religiones. Ellos querían quedarse con ellos mismos. Ellos se dedicaron a eso. Y ahora vamos a hablar de las colonias centrales. Las colonias centrales eran de Delaware, Pennsylvania, New Jersey y Nueva York. Aquí había una diferencia en contrario, con comparación, digo, a Nueva Inglaterra, donde eran nomás los puritanos. Los puritanos, en Nueva Inglaterra, no aceptaban otras religiones. Ellos querían estar ellos aislados mismos, tener sus propias personas. Eso era una gran diferencia entre ellos. Pero aquí en las colonias centrales había más diferentes personas religiosas y étnicas. Había mucha diversidad en las tres colonias originales debido a la influencia de los orígenes de la gente. Mucha gente vino que eran polacos, ingleses, holandeses, franceses y alemanes. Llegaban como a Nueva York y llegaban a decir, por ejemplo, Nueva York no era originalmente una ciudad inglés, era una ciudad holandés, y el gobierno holandés vendieron la ciudad de Nueva York a los ingleses por una cantidad de dinero, y luego casi hizo Nueva York. Pero en este caso vas a ver que en esta ciudad era mucha inmigración, mucha gente de diferentes grupos y climas. Hace calor ahí, también hace frío, pero como sabemos en este lugar, ahí ves que está más húmedo, está caloroso ahí en el verano. Y así es ese lugar. No tienen ellos inviernos como aquí en Chicago, donde se pone bien frío, pero tienen inviernos donde sí hay chance de frío. Y la geografía, colinas y tierras planas con buena tierra para cultivar, naturales, hay mucho hierro, todo eso, hay mucha tierra para cultivar que está buena ahí. Y ahí se dedicaron más a la agricultura y en vez de la fabricación y comercial. Todavía era importante, pero no era como en Inglaterra. Y como digo, la religión era una mezcla de religión: católicos, luteranos, judíos y otros grupos. Los cuáqueros, que eran los Quakers, era un grupo de personas y el líder era William Penn, y por eso se nombró el estado de Pennsylvania después de él. Él decidió a crear su, este, su colonia en lo que es hoy Pennsylvania, con un grupo de Quakers, y ellos pensaban en respeto y tratar a todos bien. No pensaban no creían en la violencia y todo eso.
y estas eran las colonias centrales. Y finalmente, para terminar este discurso aquí, son las colonias del sur, que era Virginia, Maryland, Carolina del Norte y el sur y Georgia. Y también había mucha diversidad, había mucha gente de diferentes grupos que eran de Europa, de España, Holanda, Polonia, cualquiera fueron aquí. Y como sabemos, aquí en el sur había mucho, la clima es uno donde hace mucho calor, mucha humedad, y es el lugar donde donde se dedicaron más a la agricultura porque el clima deja que tengan más tiempo para crecer lo que están, lo que están cultivando en la tierra. Um, en una llanura costera que era montanosa y también hay muchos bosques en el sur y los recursos naturales eran muchas tierras, ricas tierras agrícolas y bosques y peces. Y en el sur la religión no tuvo una gran influencia en la vida de la gente del sur. Eran bautistas y anglicanos, pero era una mezcla de religión. Ellos al principio se dedicaron a la agricultura con el tabaco y arroz y índigo, pero ya después empiezan a descubrir la ganancia del algodón y como sabemos en el sur es donde empieza la tristeza tiempo de este país, donde empiezan a dedicarse a la importación de esclavos de África y crecimiento de una sociedad de esclavos en los Estados Unidos que va a crear una guerra después. Lo que vamos a estudiar en este video quiero que entiendan que los 13 colonias, original colonias de los Estados Unidos, que iban a los Estados Unidos, era un lugar donde había mucha gente que vinieron de diferentes partes del mundo, con la excepción de Nueva Inglaterra, pero vinieron de muchas partes de Europa y como cualquier persona en España, en las colonias de España o en los franceses, vinieron por la oportunidad de religión, de escaparse de la discriminación de religión en unos casos, pero más que nada para riquezas y una nueva vida. Este era nada más un entendimiento de lo que pasó en este tiempo. Um, este, y va a ser parte de su proyecto donde van a estudiar más, van a buscar más información sobre lo que pasó, porque aquí nomás estoy dando una información bien breve, pero hay mucha información de cada uno de esos lugares y el desarrollo de eso. Y finalmente, nada más antes de terminar, lo que es bien importante es que cada uno de estos colonias tenían al fin su propio autogobierno. Y esa va a ser una característica bien importante que va a ser una causa importante de la revolución de los Estados Unidos. Y es algo que era diferente a comparación a los gobiernos que estaban, a los colonias que estaban controlados por España, donde la monarquía tenía control absoluta y ellos tenían gran influencia en los asuntos gobernables. Aquí en este caso, la monarquía de Inglaterra, mientras que estaban haciendo dinero para el rey, no se metían en los asuntos gobernables de las colonias y ellos desarrollaron una tradición de autogobierno por más de 100 años que va a ser un gran factor en la creación, en la guerra revolucionaria que va a ocurrir. Todo eso, las oportunidades. Religión convivir con ellos.